su programa bíblico radial, Tesoros del Reino, equipando a los santos con las verdades del reino de los cielos. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Gracias por sintonizar Tesoros del Reino. Estamos estudiando el tema Los cimientos de la fe con el pastor Juan Carlos Morales. Hemos visto los 4 pasos involucrados en el arrepentimiento, que son: número 1, reconocer nuestro pecado; número 2, confesarlo; número 3, abandonar el camino de pecado; y número 4, hacer restitución. Ahora veremos los resultados del arrepentimiento. Luego pasaremos a examinar la idea de si se puede perder o no nuestra salvación. ¿Cómo podemos estar seguros? Escuchemos. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Quiero ver con ustedes. Qué lindo es el arrepentimiento, hermanos. Amén. Sí, hermano. ¿Tienes el micrófono ahí? Ahí está el hermano. Una pregunta, hermano. Lo que nos ha dicho ha sido por pasos. ¿Cómo va lo del arrepentimiento? ¿Son esos pasos que se hay de seguir? ¿O en vez de ser el 1, se hace primero el 3 y se puede hacer el 2? ¿Sí me explico la pregunta? Sí, creo que son en orden, porque no podemos confesar nuestra falta si no la reconocemos. Sí, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Qué bueno que me preguntas eso, porque había algo que yo quería decirles. Hermanos, tenemos que enseñarle a nuestras ovejas y a nuestros hijos a seguir estos pasos. Sí, es importante. Generalmente van a tener la secuencia: primero reconocer el pecado, luego hay que confesarlo. Si alguien no lo ha confesado, tal vez no está con el deseo todavía, mucho menos de restituir y de abandonar el pecado. Pero al confesarlo, pues ya estamos dando un paso y a pedir la ayuda para dejarlo. Pero fíjense, hermanos, los hijos, empezando desde pequeños. Usted ve, ahí están los muchachos, y de pronto, ustedes han visto cómo son las relaciones entre hermanos a veces, que a veces tienen unos pequeños pleititos y problemas entre ellos, y que es natural. Entonces, usted lleva al hijo y lo va a disciplinar, pero él tiene que reconocer su falta. Y él tiene que, uno le explica al hijo por qué va a disciplinarlo, también dependiendo de la edad, y de tal manera que el hijo pueda decir: Señor, perdóname, porque hice esto y esto. No solo perdón, ¿ya pediste perdón? Perdón. No. Y después de haberle pedido perdón al Señor, ahora, papi, ¿me perdonas? ¿Y por qué a mí? Porque también transgredió, al ofender al Señor, también está transgrediendo las leyes de la casa. Y entonces él tiene que saber que a su autoridad le faltó el respeto y tiene que pedirle perdón y confesar su falta. Sí, eso es algo muy importante que yo he notado, que muchas veces falta. No, si yo ya me arrepentí. Dios ya sabe que ya me arrepentí. También se da porque no hay un entendimiento de las líneas de autoridad, de respeto y de muchas cosas, y son cosas que nosotros necesitamos enseñarles a las ovejas y a nuestra familia, para que se muestre una actitud verdadera y hay en gracia. Sí, es muy diferente una persona que tiene una actitud de humillarse que un altanero, que para el que todo está muy bien. Esa persona no va a hallar gracia ni delante de los ojos de Dios, ni delante de los ojos de los hombres. Amén. Entonces yo sí creo que por lo general van a ir en la secuencia, aunque no vamos a hacerlo a ver cuál hice, sino que tenemos que saberlos y practicarlos. Tal vez primero el Señor nos va a dar la oportunidad de restituir antes de abandonar de alguna forma lo que estamos haciendo, o en fin, pero creo que sí llevan un orden básico. Queremos ver ahora resultados del arrepentimiento. En primer lugar, un resultado del arrepentimiento es alcanzar la salvación del Señor. Una persona, para poder conocer a Cristo como su Salvador, para poder experimentar la limpieza de la sangre del Señor, tiene que arrepentirse. El inicio de la caminata de alguien como creyente es a través del arrepentimiento. Y aquí hay algo importante que necesito mencionar.
Porque leímos en Hechos 2 que los judíos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense. Entonces el arrepentimiento es lo primero y luego ellos ya fueron incorporados a través del bautismo y se anexaron y se unieron a la iglesia. Pero lo que quiero mencionarles con respecto a alcanzar la salvación del Señor, para lo cual es necesario el arrepentimiento, es que nosotros necesitamos entender y recordar que ¿cómo inicia el arrepentimiento? Reconociendo la falta. ¿Y cómo hacemos para reconocer la falta? ¿Cómo? Por la convicción de pecado del Espíritu Santo. Eso tenemos que recordarlo porque hay personas que simplemente por falta de entendimiento, y miren, el Señor tiene gran misericordia, porque a veces Él se mueve en medio de nuestra ignorancia, pero hay personas que se acercan a un inconverso y le dicen, mire, ¿usted quiere irse al cielo o al infierno? Ah, pues al cielo. Bueno, si quiere irse al cielo solo tiene que repetir esta oración. A ver, repita conmigo. Y repite. ¿Hay arrepentimiento ahí? Si el Espíritu Santo no está moviéndose en ese corazón, o si Él no nos está usando a nosotros, porque Dios puede usar a personas, ¿sí? El Señor puede traer la convicción a través de palabras que alguien nos diga, o que nosotros les digamos. Pero si no está la influencia del Espíritu Santo sobre el corazón, esa persona no se está convirtiendo al Señor. Solo se está convenciendo. Y es diferente. Los frutos de una vida convencida van a ser diferentes a los frutos de una vida convertida. ¿Ok? El convencido va a creer que es hijo de Dios. El convertido tiene al Hijo de Dios en su corazón. Entonces, necesitamos tener ese entendimiento para que la obra que nosotros hagamos con otras personas sea eficaz y tenga resultados eternos. Otra cosa entre el convencido y el convertido es que el convencido solo en su mente ha visto algunos problemitas. El convertido ha sido tocado en su espíritu, en lo profundo de su ser. Ahora, otro resultado del arrepentimiento. Número 1, ¿cuál es? Alcanzar la salvación. Número 2, yo le puse este nombre, ustedes después pueden mejorarlo. Permanecer en la salvación. Ya vimos que nuestros pecados, nuestras iniquidades, producen división entre Dios y nosotros. Y si nosotros no nos arrepentimos de esos caminos, de esa forma de vida, lo que va a suceder es que cada vez vamos a irnos alejando más de Él y más, hasta caer completamente de la gracia de Dios. Así que el arrepentimiento permite que nuestra relación, nuestra comunión con Dios continúe y nosotros podamos permanecer en su salvación. Ahora, este tema o este punto nos lleva automáticamente a tocar el siguiente tema. Si estamos hablando de permanecer en la salvación, entonces, ¿podemos perder nuestra salvación o no? ¿Sí? Bueno, yo quisiera pedir un voluntario. Ahí está el hermano, puedes darle el micrófono. Vamos a hacer algo muy sencillo. Hermano, ¿tú crees que podemos perder nuestra salvación? Sí, Sí. ¿Por qué crees que podemos perderla? porque si no caminamos en el arrepentimiento continuo, vamos a dejar de tener salvación. Ok, veámoslo de esta forma. Hay escrituras en la Biblia que parecen indicar que uno no puede perder su salvación. Y yo creo que no puede perderla. ¿Tú me puedes mostrar que sí se puede perder? Con la Biblia no. Con una escritura, no podría. Ok, está bien, por eso es que queremos aprender. ¿Alguien más? A ver, nada más una luz que nos puedas dar. Ajá, muy bien, Hebreos 6. Vamos a verlo. Entonces, lo que queremos ver, hermanos, es que este asunto, porque estamos viendo también doctrina. Estamos viendo las palabras del Señor que nosotros queremos oír y practicar, pero también necesitamos poder dar defensa con mansedumbre a los que nos piden razón de nuestra fe. ¿Recuerda? Dice el apóstol Pedro. Entonces, queremos ver, a veces nosotros solo sabemos las cosas y hasta repetimos cosas sin saber por qué las decimos o las hacemos o no podemos demostrarlo cómo. Yo quiero que veamos en este momento algo que nos ayude para poder reforzar esta doctrina. Porque lo que sucede es lo siguiente, hermanos. Hay o había en la iglesia dos posturas con respecto a la salvación. La postura calvinista que
dice que la salvación es por gracia. ¿Sí? Dios lo decide todo, el hombre no puede escoger, y Dios decide quién va al infierno y quién va al cielo. Esa es una postura que cree un sector de la iglesia. Pero después de Calvino, surgió un seguidor de él que al estudiar la doctrina un poco más detenidamente, llegó a la otra conclusión, Arminio. Y los arministas dicen que la salvación no es por gracia, es por obras. Y que el hombre tiene libre albedrío, que él escoge, o sea, el hombre, y que de esa manera Dios es justo. Amén. ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Calvino? ¿Ninguno? Los dos. ¿Por qué? Porque Efesios dice que la salvación es por gracia. Ya vimos que para que haya arrepentimiento, fíjense qué importante es entender estos cimientos. Para que haya arrepentimiento, primero el Señor envía la convicción de su Espíritu Santo sobre el corazón de la persona. Esa es pura gracia. Si Dios no mandara a su Espíritu Santo a convencernos de pecado, el hombre seguiría en su ceguera y en las tinieblas. Así que, por gracia. Pero cuando viene la convicción a la persona, el hombre decide si acepta o no lo que el Señor le está diciendo y mostrando. Y el hombre decide si se humilla o sigue altivo en su punto de vista. Entonces, es por obras. Las dos cosas. Y lo que sucede ahí es lo que muchas veces pasa con doctrinas donde existe esa clase de polémica. Lo que sucede es que generalmente la iglesia se pone en uno de los dos lados del péndulo. No, es por gracia. Dios decide. No, es por obras. El hombre decide. ¿Y qué si la solución está al centro? Sí, es por gracia, pero el hombre escoge. ¿Ven? Eso quiere decir que entonces nos vemos con la situación de la predestinación. ¿La predestinación es correcta entonces o no? A ver, un voluntario, otro voluntario. A ver, Carlos, ¿tú crees que la predestinación es cierto? ¿Que Dios escoge entre el destino de quién va al infierno y quién va al cielo? No, yo no creo que Dios escoja. Escogemos nosotros por el libre albedrío que tenemos. Ajá. ¿Y podrías mostrarlo? ¿Tienes alguna escritura para que pudiéramos verlo? Solo para ampliar el punto que habías dicho primero. Yo creo que sí, la salvación se puede perder. Si no, Pablo no diría que él cuida su salvación con temor y temblor. Yo lo que creo es de que al nosotros obtener la salvación por gracia, podemos llegar a perderla si caemos en un pecado que no nos arrepentimos delante de Dios, que puede llegar al punto de endurecer nuestro corazón de tal forma que nos apartemos de Dios en definitiva y perdamos la salvación. Y de eso yo siento que de eso se deriva que nosotros somos los que escogemos si permanecemos o no en los caminos del Señor, y por tanto si perdemos o no la salvación. Dios sabe de antemano si nosotros vamos a buscarlo a Él con un corazón sincero y recto, y por lo tanto Él sabe de antemano si vamos a ser salvos o no, pero depende de nosotros si escogemos caminar o no en ese camino y si escogemos arrepentirnos o no delante del Señor. Sí, creo que es el concepto, y qué bueno que menciona ese punto, Carlos, que una cosa es la predestinación y otra cosa es la presciencia de Dios, que es el conocimiento previo de las cosas. El Señor ya sabe qué caminos vamos a escoger y cuál va a ser nuestro final. Eso es presciencia, como que la menciona el apóstol Pedro. Pero la predestinación en el sentido de escoger, de decidir, mejor dicho, sin que importe qué haga la persona, quién va al cielo y quién va al infierno, quiero ver con ustedes con la escritura para reforzar y para que ustedes tengan las herramientas de poder cimentar su creencia en este sentido. Sí, Norberto. Creo que la salvación es una obra divina, una obra de Dios y no se puede perder. Basado en las escrituras, el hombre sí se puede perder. Por ejemplo, Ezequiel 33:18 dice que si el justo se apartare de su camino, morirá por su pecado. También Deuteronomio 30:19 habla de que Dios puso delante del hombre el bien y el mal, y el hombre es quien escoge su propio destino. También en Jeremías habla de lo mismo. Y hay en Santiago capítulo 2 versículo 22 que dice que el que es salvo debe de abundar en obras. Entonces creo que la salvación no se pierde, pero el hombre sí se pierde, y toda persona que es salva debe de abundar en obras. Bueno, es también un asunto de términos, ¿verdad? Pero básicamente lo que estamos viendo es con el destino
del hombre si es Dios el que sin ninguna oportunidad para el hombre lo escoge o si nosotros tenemos que ver con ello. Y en Ezequiel capítulo 18 creo que se aclara esta situación. Queremos leer el verso 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Versículo 25. Y si dijereis: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Verso 29. Y si aún dijera la casa de Israel: ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. ¿De qué está hablando aquí? Él está hablando de que los hijos de Israel decían lo que dice en el verso 2 de este capítulo. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? En otras palabras, ellos dicen: los padres cometen los pecados y los hijos van a pagar el plato también. Eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿es eso justo? ¿Qué dicen ustedes? El Señor lo aclara entonces. Él dice: el alma que pecare, morirá. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y ustedes pueden leer este capítulo. Él explica aquí, bueno, si el padre anda por un camino torcido, si anda por el pecado, olvidándose de lo que el Señor quiere hacer, pero viene el hijo y empieza a caminar en los caminos de Dios, y empieza a acordarse de su prójimo, y empieza a hacer justicia, entonces el padre va a ser condenado y el hijo va a ser salvado. ¿Es justo eso o no? Pero si el hijo de este hijo no le importa la justicia que ha hecho el padre y empieza a desordenarse en sus caminos y a abandonar al Señor y a vivir desordenadamente, entonces este último va a ser condenado aunque su padre sea salvado. ¿Es justo? El alma que peque morirá. ¿No es recto mi camino?, dice el Señor. Sus caminos no son rectos. ¿Sí? Oh casa de Israel. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que el castigo va a venir sobre la persona que transgreda, que se aparte. Y la justicia y la bendición va a venir sobre la persona que camine en la obediencia. ¿Es eso justo o no? Ahora, la predestinación. Y miren, yo se los digo porque la iglesia en algunos sectores cree esto. Creen que Dios, cuando nace la persona, dice: este se va a ir al cielo y este se va a ir al infierno. ¿No es eso peor que lo que decía la casa de Israel? La casa de Israel por lo menos decía: bueno, si el padre hace bien, entonces el hijo no va a tener mucho problema. Pero si el padre comete pecado, entonces el hijo también va a llevar el castigo. Bueno, está injusto. No es recto ese camino. Ahora, ¿cómo es este camino de decir: este no ha hecho nada, pero Dios decide que se vaya al infierno? ¿Es recto ese camino? Hermanos, la predestinación en este sentido no es un camino recto, no es una enseñanza, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es: el alma que pecare, morirá. Pero no solo eso, Él va más allá. Y miren cómo termina este capítulo. Verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Más claro no puede decirlo. El Señor no quiere la muerte del que muere. Imagínense decir: no, este se va al infierno. Ahora, alguien puede venir y decir: ay, hermano, es que usted está leyendo el Antiguo Testamento. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 3. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese camino es recto. Ahora, para terminar este tiempo, quiero ver con ustedes algunas escrituras de que la salvación sí se pierde, o que el hombre sí se pierde, como manejemos el término. El entendimiento es que el hombre, habiendo recibido el don del Señor, puede terminar en el infierno, ¿sí? Si no se ajusta, si no camina en lo que Dios dice. Quiero ver con ustedes algunas citas, y la razón por la que quiero ver estas citas con ustedes, hermanos, es porque, primero, queremos tener el fundamento bíblico, para que ustedes puedan saber por qué creen lo que creen. Y segundo, nosotros queremos evitar las cosas que vamos a ver que pueden hacer que nosotros terminemos en el abismo y en las tinieblas. Entonces, la primera cita, Ezequiel 18, 20. El alma que pecare morirá.
sea cristiano o no sea cristiano. ¿Y de qué nos ayuda saber esto, hermanos? Bueno, esto nos ayuda porque si nosotros somos hijos de un pastor o de un ministro o de un siervo de Dios, tenemos que estar consciente que la justicia de nuestro Padre no nos va a servir a nosotros en el sentido de salvarnos. Sí tiene sus ventajas, pero ya ese es otro tema. Hablando de la salvación, el Señor no está criando hijos y nietos. Él quiere que, aunque nuestros padres sean piadosos, pues nosotros aprendamos de ellos el ejemplo que nos dan y sigamos las pisadas y caminemos con Dios. ¿Sí? Porque el alma que peque, morirá. Y también nos ayuda para el otro lado de la moneda. Tal vez venimos de una familia no muy afortunada, con muchas cadenas y problemas. Pero si nosotros nos volvemos al Señor y nosotros escuchamos lo que Él nos dice y empezamos a caminar con Él, entonces vamos a tener la bendición del Señor sobre nuestra vida. Otra cita, Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, aquí está hablando de un olivo que es Israel, y dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Algunas ramas del olivo natural fueron desgajadas. Fueron quitadas. ¿Por qué? Fueron cortadas. ¿Por qué? Él nos lo explica en el capítulo 9 y verso 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces por eso fueron cortadas algunas ramas y no pudieron reconocer al Mesías cuando vino, porque ellos estaban tratando de alcanzar su justicia delante de Dios a través de obras de la ley y no a través de la fe. Entonces fueron desgajadas del olivo. Pero hubo otras ramas de un olivo silvestre. ¿Quiénes son? Los gentiles, que fueron injertados. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron la justicia a través de la fe. Ahora, regresemos otra vez al capítulo 11, verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué está diciendo? Ahora nosotros somos la iglesia. Ya el Señor se olvidó de Israel. Momento. Israel es el olivo. Algunas ramas fueron quitadas. Se perdieron. Ahora, noten esto. Israel era el pueblo de Dios. No podemos ver las citas por el tiempo, pero Israel es llamado su hijo. Deuteronomio 1, Oseas. Y también la esposa del Señor. Su pueblo, sus hijos, su esposa. Y nosotros, su pueblo, sus hijos, su esposa. Por tu fe has sido injertado. Tú has visto la bondad de Dios. Y la idea ahora es que permanezcas en esta bondad. Si no, si te ensoberbeces, tú también serás cortado. Es muy claro, seremos cortados como fueron cortados las ramas que no creyeron en el Mesías, se perdieron. Entonces el Señor nos injerta, pero también puede cortarnos. Y luego dice, y Él también es poderoso para volver a injertar a las ramas del olivo. Otro pasaje, Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Los salvos, ¿sí? Ustedes pueden leerlo, ahí está en Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, 20:15. Las personas que adoran al Cordero. Ahora, Él dice aquí que el que venza será vestido de vestiduras blancas y Él no borrará su nombre del libro de la vida. Entonces, si la salvación no se puede perder, si Él no puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, esta promesa no tiene ningún sentido. ¿Sí? Él no va a borrar a ninguno, pero les promete a los que venzan que tampoco los va a borrar.
Qué linda esa promesa, ¿verdad? No voy a borrar a ninguno, pero a ustedes tampoco. No, al que venza recibirá nuevas vestiduras y seguirá en el libro de la vida. Otro pasaje, vamos a Juan capítulo 10. ¿Qué es lo que estamos viendo? La cuestión de la salvación eterna, o el hecho de perder la salvación. Juan 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién las arrebatará de mi mano? ¿Quién? Nadie. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Miren, dicen aquí que las ovejas lo conocen, lo siguen, Él les da vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no se pierde la salvación. Amén. Algunos ya casi los convenzo. Sí. Bueno, sus ovejas oyen su voz. Este pasaje es usado por los que dicen que la salvación no se pierde. ¿Ya ven? Entonces lo que pasa es que el que se fue no era oveja. Sí, pero sus ovejas oyen su voz y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, vamos a ver qué dice el mismo apóstol Juan. Vayamos a 1 de Juan capítulo 3. ¿Qué dice Juan que les da el Señor? Aquí en Juan 10, vida eterna. Y no perecerán jamás porque tienen vida eterna. ¿Sí? Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quién anda en muerte? Los incrédulos. ¿Verdad? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Amén? ¿Sí? Obviamente, la persona quien se refiere al final del pasaje tienen que ser incrédulos. Bueno, sigamos leyendo. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué es lo que les da el Hijo? Vida eterna. ¡Ah, tenemos vida eterna! Sí, pero si hay algún homicida, si hay alguien que no ha perdonado a su hermano, entonces no va a tener vida eterna permanente. ¡Ah, pero si es vida eterna! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo me sacan de este hoyo? Es vida eterna temporal. ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, Jesucristo, a quien tú has enviado. La persona que odia, que guarda deseos de venganza, que tiene rencor en su corazón, va camino a ser un homicida. Y esa persona, poco a poco, se va a ir separando más y más de su relación con el Cordero de Dios. Y no va a tener vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo Jesucristo, permanentemente en Él. Hermanos, el Señor quiere que limpiemos nuestros corazones de rencores y de odios, de resentimientos, porque esas cosas no van a dejar que nosotros avancemos y nos encontremos con Dios. Y es más, estamos caminando muy cerca, andando en el lindero de la muerte, si no es que ya estamos muertos en nuestro corazón. Amén. Así que es muy importante que notemos estos detalles. Ven ustedes cómo revisando estos pasajes podemos aprender cosas. Y creo que el Señor ha estado hablándonos de la importancia de que nosotros podamos arreglar las cosas con nuestro prójimo, con nuestra familia, padres, hijos, esposos y hermanos. Y de esa manera podamos caminar en la senda de la vida eterna.